El arte de la pintura desarrolla a lo largo de su historia múltiples técnicas, estilos y géneros, fruto de las necesidades de expresión y creación humana, siendo objeto de interpretación en función de sus valores estéticos, simbólicos y creativos. Desde los más tempranos ejemplos de esta disciplina artística se establecen géneros o categorías según los contenidos que en aquellas se representan, como las pinturas religiosas, retratos, paisajes o bodegones. Estas categorías han sido jerarquizadas, siendo históricamente mejor consideradas y por lo tanto también más valoradas aquellas que representan escenas más elevadas. Sin embargo, las pinturas de bodegones tuvieron que esperar para abrirse hueco entre la gran pintura, integrándose primero en estas para acabar adquiriendo un protagonismo e identidad propia, constituyéndose finalmente como un género en sí mismo. Actualmente se entiende por bodegón o naturaleza muerta cualquier pintura de objetos inanimados, flores, frutas, objetos, animales muertos acompañados a veces por algún humano, que se sirve normalmente del diseño, el cromatismo y la iluminación para reproducir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. Pero a lo largo de la historia, la pintura de este tipo de elementos ha tenido múltiples formas, significados y objetivos. En la historia del arte, las naturalezas muertas o bodegones ya existían como una forma de representación antes de ser clasificadas como tal. Las primeras naturalezas muertas que se conocen pertenecen al antiguo Egipto. Los bodegones ya adornaban el interior de las tumbas en esta época. Se creía que los objetos relacionados con la comida y la vida doméstica serían reales en el más allá, dispuestos para que los muertos las usaran. El temor del hombre egipcio a quedarse sin alimento traspasó el umbral de la muerte, lo que tuvo su reflejo en el aspecto funerario en la escritura de los relieves jeroglíficos. Las pinturas sobre jarras de la antigua Grecia también demuestran gran habilidad al representar objetos cotidianos y animales. Bodegones parecidos, más simples decorativamente, pero con perspectiva realista, se han encontrado en pinturas murales y en mosaicos de la antigua Roma, incluyendo el motivo posteriormente tan familiar de un bowl de cristal con frutas. Los mosaicos decorativos, llamados emblema, se han encontrado en casas de romanos ricos, funcionaban como signos de hospitalidad y como celebraciones de las estaciones y de la vida. Hacia el 1300, comenzando con Giotto y sus alumnos, la pintura de la naturaleza muerta revivió temas religiosos y objetos de la vida cotidiana que acompañaban a las figuras protagonistas. En las bodas de Caná, los alimentos se disponen sobre el mantel y las vasijas de vino se adelantan a las figuras, y en la Anunciación a Santa Ana, el mobiliario doméstico se describe al detalle y se suma a la narrativa de la escena. La principal novedad en estas obras es la independencia y protagonismo que cobran los objetos dentro de la composición, a los que el pintor les otorga un espacio del que son dueños por sí mismos, sin dependencia del asunto principal de la escena, llegando incluso a incorporarse al primer plano. Procedentes de los mosaicos de tradición bizantina, los modelos iconográficos evolucionan a lo largo de la Edad Media hacia una pintura más naturalista y de mayor riqueza en el detalle. El desarrollo de la técnica de pintura al óleo por Van Eyck permitió pintar objetos cotidianos en un estilo hiperrealista debido a su secado más lento y la posibilidad de mezclar y trabajar por capas los colores al óleo. A menudo usaban elementos de naturalezas muertas como parte de un programa iconográfico. El retrato que hizo Petrus Christus de un novio y una novia visitando a un orfebre es un ejemplo típico de un bodegón de transición que representaba tanto un contenido religioso como secular. En esta época, las representaciones sencillas de bodegones sin figuras empezaban a pintarse en la parte externa de las puertas de pinturas de devoción privada. Con función principalmente decorativa, aparecen en los bordes de libros, como el elaborado libro de horas de Catalina de Cleves.
Otro paso hacia el bodegón autónomo fue pintar flores en jarros u otros objetos con un contenido heráldico o simbólico en la parte posterior de retratos seculares. Según algunos estudiosos, el jarrón de flores está lleno de simbolismo religioso. Entre los primeros en liberarse del significado religioso del bodegón estuvieron Leonardo da Vinci, quien creó estudios a la acuarela de frutas alrededor de 1495, como parte de su incansable examen de la naturaleza, y Alberto Durero, quien también hizo dibujos detallados de la flora y la fauna. Jacopo de Barbari dio un paso más allá con su bodegón con perdiz, guantes y flecha de ballesta en 1504, uno de los primeros bodegones firmados y datados con un contenido religioso reducido al mínimo. El siglo XVI vio una explosión de interés en el mundo natural y la creación de lujosas enciclopedias botánicas que documentaban los descubrimientos del Nuevo Mundo. También impulsó el comienzo de la ilustración científica y la clasificación de las especies. Los patronos ricos comenzaron a financiar la colección de especies animales y minerales, creando amplios gabinetes de curiosidades que sirvieron como un modelo para los pintores que buscaban realismo y novedades tales como caracoles marinos, insectos, flores, frutas exóticas, tulipanes, que se plasmaban finalmente en los bodegones. Esto dio como resultado la creación simultánea de bodegones modernos alrededor del año 1600. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI había evolucionado el bodegón autónomo. Gradualmente el contenido religioso disminuyó, aunque las lecciones morales siguieron estando implícitas. Un ejemplo es la carnicería de Joaquim Beuckelaer en 1566, con su representación realista de carnes crudas dominando el primer plano, mientras que la escena del fondo transmite los peligros de la ebriedad y la lujuria. El tratamiento de Aníbal Carracci del mismo tema en 1583 comienza a eliminar los mensajes morales, como hicieron otras pinturas de bodegón, de cocina y mercado de ese periodo. Aunque la pintura de bodegón italiana estaba ganando en popularidad, permaneció históricamente menos respetada que la pintura de gran estilo de temas históricos, religiosos y míticos. Destacados académicos de principios de los años 1600 sentían que la escena de género y el bodegón no portaban el peso que hace que la pintura sea considerada grande. Por otro lado, exitosos artistas de bodegón italianos encontraron amplio mecenazgo en su tiempo. Más aún, las pintoras se veían limitadas a pintar temas como el bodegón, como por ejemplo Giovanna Garzoni, Laura Bernasconi y Fede Galizia. Caravaggio fue uno de los primeros artistas que representó naturalezas muertas con conciencia de obra pictórica. Aplicó su influyente forma de naturalismo al bodegón. Su cesto con frutas, 1595-1600, es uno de los primeros ejemplos de bodegón puro, presentado con precisión y ubicado a la altura del ojo. Las principales características de su estilo constituyen la base de la representación de los objetos en que se basa el género de las naturalezas muertas. Estudio del natural, iluminación violenta que revela superficies y volúmenes y descripción certera y expuesta al espectador. La fruta es la protagonista exclusiva de la composición y su frescura y lozanía resultan una invitación al espectador a través de los sentidos. Jan Brueghel el Viejo pintó su gran buque milanés en 1606, señalando que la pintura era hecha entera del natural. Entre otros bodegones italianos, La cocinera de Bernardo Strozzi es una escena de cocina a la manera holandesa, que es por un lado un detallado retrato de una cocinera y por otro la representación de las aves de caza que está preparando. En una manera semejante, uno de los escasos bodegones de Rembrandt, Muchacha con pavos reales muertos, combina de igual manera un simpático retrato femenino con imágenes de aves de caza. Este género fue muy cultivado en la pintura nórdica del siglo XVII, tanto en los Países Bajos septentrionales como en los meridionales, donde nacen muchas de las diversas variedades del género, como el bodegón de cocina con objetos de caza, de los que pueden servir de ejemplos los bodegones de Franz Neiders.
El bodegón de desayuno, del que son ejemplo Ozias Bird, Clara Peters o Jacob Van Ness, y el bodegón monocromo, que hace su aparición en el norte hacia 1625 y tiene en Willem Eda y Peter Claes a sus más representativos autores. El bodegón se independizó en el nuevo clima artístico de los Países Bajos con el nombre de Stilleben, naturaleza tranquila. Un subgénero dentro del bodegón es el bodegón floral, que representa floreros y guirnaldas, género que contó también con especialistas como Jan Bruegel el Viejo, Daniel Segers y Jacob Caproens en Flandes, Mario Nuzzi o Margarita Caffi en Italia, y en España Pedro de Camprovin, Gabriel de la Corte, Juan de Arellano y su yerno Bartolomé Pérez de la Dehesa, entre otros. Los artistas holandeses también se especializaron y revivieron el antiguo género griego del bodegón de trampantojo, particularmente la imitación de la naturaleza. Además de estos tipos de bodegón, los artistas holandeses identificaron y desarrollaron separadamente pinturas de cocina y mercado, desayuno y comida, y las pinturas vanitas, que también incluyen otros símbolos como instrumentos musicales, vinos, calaveras y libros para recordarnos explícitamente la vanidad de los placeres y bienes mundanos. El bodegón alemán siguió de cerca los modelos holandeses. El pintor alemán Georg Flegel fue un pionero en el bodegón puro sin figuras y creó la novedad compositiva de colocar los objetos detallados en gabinetes, armarios y mostrar cajas y producir puntos de vista múltiples simultáneamente. La importancia que adquirió el bodegón en la España del siglo XVII solo ha empezado a ser reconocida entrado el siglo XX. La revalorización comenzó en 1935 con la exposición del bodegón de caza, hortalizas y frutas de Juan Sánchez Cotán y prosiguió en 1941 al llegar al Prado por donación el bodegón de cacharros de Zurbarán. El franquismo encontró en estos bodegones un estímulo para su visión esencialista de España, profundizando en las diferencias con el bodegón holandés e insistiendo en la naturaleza mística del bodegón español, enlazándolo con la literatura revelada del Siglo de Oro y con lo que se quería que fuese la identidad colectiva y permanente del ser español. Además de ser practicado por algunos pintores destacados en otros géneros como Blas del Prado y Juan Sánchez Cotán, Zurbarán, Mateo Cerezo y Antonio de Pereda, el bodegón contó en España con auténticos especialistas como Juan van der Hamen, Juan de Espinosa, Antonio Ponce, Francisco Barrera e Ignacio Arias en Madrid, donde también trabajó Francisco de Burgos Mantilla, relacionado con Velázquez, Pedro de Camprovin y Pedro de Medina Balbuena en Sevilla, o Tomás Yepes en Valencia. Muy significativo es el caso de Juan Fernández el Labrador, pintor recluido en su aldea, cuya fama llegó hasta la corte inglesa. En el siglo XVIII, las connotaciones religiosas y alegóricas del bodegón se abandonaron y las pinturas de mesa de cocina mostraban comidas cotidianas. El amor rococó por el artificio llevó a un auge en la apreciación francesa por el trampantojo o engañar el ojo. Los bodegones de Jardin emplean una variedad de técnicas desde el realismo al estilo holandés a armonías más suaves. De él conservamos muchas naturalezas muertas en las que estudió las calidades y texturas de una gran variedad de objetos como ollas de cobre, vajillas de porcelana pintada, la transparencia de objetos de cristal, así como flores, frutas y animales. En los Estados Unidos, en la época revolucionaria, los artistas estadounidenses formados en el extranjero aplicaron estilos europeos al retrato y los bodegones. Charles Willson Peale fundó una familia de prominentes pintores estadounidenses y también una sociedad para la formación de artistas, así como un museo de curiosidades naturales. Su hijo, Rafael Peale, fue integrante de un grupo de bodegonistas que también incluyó a John F. Francis, Charles Birkin y John Johnston.
En la segunda mitad del siglo XVIII, Martin Johnson Heath introdujo la versión estadounidense de la pintura de biotopo o hábitat, que colocaba flores y pájaros en un entorno de exteriores simulado. Los trampantojos también se cultivaron durante este periodo con autores como John Heberle, William Michael Harnett y John Frederick Beto, quien se especializó en una pintura nostálgica de estanterías, mientras que Harnett logró el mayor nivel de hiperrealismo en sus celebraciones pictóricas de la vida estadounidense a través de objetos cotidianos. Las academias establecieron una jerarquía de los géneros que consideraba que el mérito artístico de una pintura radicaba ante todo en su tema. Según este sistema, el bodegón quedaba en el rango más inferior del reconocimiento artístico. En lugar de usar el bodegón para representar a la naturaleza, algunos artistas como John Constable y Camille Corot eligieron los paisajes, prefigurando movimientos posteriores como el impresionismo. Muchos de los grandes artistas de la época incluyeron el bodegón en sus obras. Los bodegones de Francisco de Goya, Gustave Courbet y Eugène Delacroix conllevan una fuerte corriente emocional y están menos preocupados por la exactitud y más interesados en el estado de ánimo. Aunque siguieron el modelo de los bodegones de Chardin, los bodegones de Manet son fuertemente tonales, apuntando al impresionismo. Los impresionistas ven en este género y en el de paisaje el campo perfecto en el que practicar sus novedosas teorías cromáticas y lumínicas. Manet y Renoir destacan en sus composiciones de flores y frutas llenas de color. Manet llegó a decir que un buen pintor se reconoce por su capacidad para expresar la simplicidad de un fruto. Con el declive final de la jerarquía académica en Europa y el auge de los pintores impresionistas y postimpresionistas, la técnica y armonía del color triunfaron sobre el tema, y el bodegón volvió a ser tratado y versionado según las nuevas corrientes pictóricas. En sus primeros bodegones, Claude Monet fue uno de los primeros que rompió con la tradición del fondo oscuro, que Pierre-Auguste Renoir también destacaba en su bodegón con ramo y abanico en 1871, con su brillante fondo naranja. En el bodegón impresionista, el contenido alegórico y mitológico está completamente ausente, importando más la armonía cromática y el tratamiento luminoso. Es curioso comprobar cómo impresionistas y postimpresionistas, aunque inspirándose en el color de la naturaleza, reinterpretaron su visión del mismo, de modo que a veces sus cuadros resultaban marcadamente antinaturales. También se intentaron variaciones en la perspectiva, como puede verse en Fruta mostrada en un perchero de Gustave Caillebotte. Las pinturas de los girasoles de Vincent van Gogh son algunos de los bodegones del siglo XIX más conocidos. Van Gogh usa tonos amarillos y ocres y una representación bastante plana para hacer una memorable contribución a la historia de género. Su bodegón con tabla de dibujo de 1889 es un retrato de su propia cotidianeidad en forma de bodegón, representando objetos personales, incluyendo su pipa, comida, un libro y una carta de su hermano sin su propia imagen presente. También pintó su propia versión de las vanitas, bodegón con Biblia abierta, vela y libro de 1885. Las primeras 4 décadas del siglo XX formaron un periodo excepcional de fermento artístico y revolución. Los movimientos de vanguardia evolucionaron rápidamente y su superposición hacia la abstracción total no figurativa. La naturaleza muerta, así como otras representaciones artísticas, continuaron evolucionando y adaptándose hasta mediados del siglo, cuando la abstracción total, como lo ejemplifican las pinturas de goteo de Jackson Pollock, eliminó todo el contenido reconocible. El siglo comenzó con varias tendencias en el arte. En 1901, Paul Gauguin pintó Still Life with Sunflowers, su homenaje a su amigo Van Gogh, que había muerto 11 años antes. El grupo conocido como Les Nabis, incluidos Pierre Bonnard y Edouard Villard, tomó las teorías armónicas de Gauguin y agregó elementos inspirados en xilografías japonesas a sus pinturas de bodegones. El artista francés Odilon Redon también pintó notables bodegones durante este periodo, especialmente flores. Henri Matisse redujo la representación de objetos de bodegón a poco más que perfiles planos y marcados, rellenados con colores brillantes. También simplificó la perspectiva e introdujo fondos multicolores. En algunos de sus bodegones, como Bodegón con berenjenas, los objetos apenas destacan del fondo de la habitación.
Otros exponentes del fauvismo, como Maurice de Vlaminck y André Derain, exploraron el color puro y la abstracción en sus bodegones. Paul Cézanne encontró en el bodegón el vehículo perfecto para su revolucionaria búsqueda de la organización espacial geométrica. Para Cézanne, el bodegón fue un medio de alejar la pintura de su función mimética o ilustrativa, mostrando independientemente los elementos de color, forma y línea, un gran paso hacia el arte abstracto. Así, los experimentos de Cézanne tendrán gran influencia en el desarrollo del bodegón cubista a principios del siglo XX. Algunas de las piezas de Cézanne incluso rinden homenaje al estilo Vanitas al incorporar cráneos. Al adaptar los cambiantes planos y ejes de Cézanne, los cubistas atenuaron la paleta de color de los fauvistas y se centraron en deconstruir objetos en formas y planos puramente geométricos. Entre 1910 y 1920, los artistas cubistas como Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris pintaron muchas composiciones de bodegón, a menudo incluyendo instrumentos musicales, así como creando las primeras obras de collage cubista sintético, como en la obra oval de Picasso, Bodegón con silla de mimbre, de 1912. En estas obras, los objetos del bodegón se superponen y entremezclan, manteniendo a duras penas formas bidimensionales reconocibles, perdiendo la textura superficial individual y fundiéndose con el fondo, alcanzando así logros casi opuestos a aquellos del bodegón tradicional. Leger introdujo en el bodegón el uso de abundante espacio en blanco y formas geométricas que se superponen, definidas con claridad, coloreadas, para producir un efecto más mecánico. Rechazando el aplanamiento del espacio de los cubistas, Marcel Duchamp y otros miembros del movimiento Dada marcharon en una dirección radicalmente diferente, creando esculturas de bodegón de confección en 3 dimensiones. Como parte de restaurar algún significado simbólico al bodegón, los futuristas y los surrealistas colocaron objetos de bodegón reconocibles en sus paisajes oníricos. En las naturalezas muertas de Joan Miró, los objetos aparecen ligeros y flotando en un espacio bidimensional ligeramente sugerido, e incluso las montañas se dibujan como simples líneas. En Italia de esta época, Giorgio Morandi fue el más destacado pintor de bodegones, mostrando un acercamiento a la realidad cotidiana al representar botellas y cacharros de cocina. El artista neerlandés M.C. Escher, más conocido por sus detalladas y aún así ambiguas obras gráficas, creó Bodegón y Calle en 1937, su versión actualizada de la tradicional naturaleza muerta de mesa holandesa. Cuando los artistas estadounidenses del siglo XX fueron conscientes del modernismo europeo, comenzaron a interpretar los temas de bodegón con una combinación de realismo americano y abstracción cubista. Típicos bodegones estadounidenses de la época son las pinturas de Georgia O'Keeffe, Stuart Davis y Marsden Hartley y las fotografías de Edward Weston. Las pinturas de flores vistas en primer plano de O'Keeffe revelan tanto la estructura física y el subtexto emocional de pétalos y hojas de una manera sin precedentes. En México, comenzando a partir de los años 30, Frida Kahlo y otros artistas crearon su propia forma de surrealismo, representando comidas nativas y motivos de la cultura local en sus bodegones. También a partir de esa década, el expresionismo abstracto redujo fuertemente el bodegón a crudas representaciones de forma y color, hasta que en la década de los 50 la abstracción total dominó el mundo del arte. Sin embargo, el pop art de los 60 y 70 revirtieron la tendencia y crearon una nueva forma de bodegón. Mucho arte pop, como las latas de sopa Campbell de Andy Warhol, se basa en el bodegón, pero su verdadero tema es a menudo la imagen modificada del producto comercial representado más que el objeto del bodegón físico. El auge del fotorrealismo en los años 70 reafirmó la representación ilusionística al tiempo que conservaba algo del mensaje pop de la fusión del objeto, imagen y producto comercial. Hoy en día muchos artistas dan un giro contemporáneo a la tradición atemporal al pintar bodegones de alimentos y objetos actuales en un estilo hiperrealista. Al igual que las piezas que lo inspiran, estas pinturas de alta definición demuestran que incluso los objetos más mundanos pueden convertirse en obras maestras.
En las últimas 3 décadas, el bodegón se ha expandido más allá de los límites de un marco, con técnicas mixtas que emplean objetos reales, fotografía, video y sonido. Las obras generadas por ordenador han expandido las técnicas disponibles a los artistas de bodegones. Con el uso de videocámaras, los creadores pueden incluso incorporar al espectador a su obra.